Bolivianos y bolivianas, hoy me dirijo a ustedes en uno de los momentos más difíciles que ha vivido nuestro país en los últimos años. Han sido más de 50 días de incertidumbre, de angustia y de sufrimiento para millones de familias bolivianas. 50 días en los que productores no pudieron sacar sus cosechas, transportistas no pudieron trabajar, comerciantes vieron caer sus ventas, trabajadores perdieron ingresos y familias enteras tuvieron dificultades para acceder a alimentos, medicamentos, combustibles, servicios esenciales, niños sin poder ir al colegio, enfermos sin poder ir al hospital. Han sido 50 días que han dejado profundas heridas en nuestra economía, en nuestra convivencia nacional, en la familia boliviana. Y lo más doloroso, han sido 50 días en los que hemos perdido vidas de compatriotas. A esas familias que hoy lloran a sus seres queridos, quiero expresarles en nombre del gobierno y del pueblo boliviano nuestra solidaridad, nuestro respeto y nuestro compromiso para que ninguna diferencia política vuelva a costar una sola vida boliviana. Frente a esa situación, muchos ciudadanos se preguntan por qué el gobierno no tomó medidas extraordinarias desde el primer día de estos conflictos. Es una pregunta legítima y por eso quiero responderla con absoluta sinceridad. Desde el inicio de esta crisis, con pocos meses de gobierno, sabíamos que existía un profundo malestar en muchos sectores del país. Sabíamos que había comunidades olvidadas durante años, productores que necesitaban apoyo, campesinos, transportistas, gremiales, cuentapropistas, muchas juntas vecinales y organizaciones sociales con demandas reales, históricas y legítimas. Y también sabíamos, algo más alarmante, que detrás de muchas de esas movilizaciones comenzaba a operar desde el Chapare con recursos ilícitos, una infiltración política de una organización del pasado. Una infiltración de grupos y estructuras que no buscaban resolver problemas de los bolivianos, ni atender demandas sociales, sino iniciar un proceso de desestabilización contra un gobierno elegido democráticamente por el pueblo boliviano. Durante semanas observamos cómo reclamos legítimos eran utilizados por dirigentes y operadores políticos que buscaban transformar una protesta social en una estrategia permanente de confrontación y de ruptura democrática constitucional. Mientras miles de bolivianos reclamaban soluciones y otros intentaban utilizar ese legítimo malestar para construir las condiciones de una ruptura del orden democrático. Por eso tomamos una decisión, la decisión más difícil, la decisión de dialogar antes que confrontar, la decisión de buscar acuerdos antes de recurrir a medidas excepcionales. Porque si hubiéramos actuado desde el primer día utilizando mecanismos de fuerza extraordinarios que el Estado te da, que la Constitución te da, les hubiéramos hecho un enorme favor a los infiltrados del narcoterrorismo para cosechar muerte entre bolivianos. Habríamos tratado igual a quienes tenían reclamos legítimos y a quienes se escondían detrás de ellos para impulsar una agenda de confrontación entre bolivianos. Yo no estaba dispuesto a cometer el mismo error del pasado. No estábamos dispuestos a responder con fuerza a ciudadanos que tenían derecho a ser escuchados legítimamente. Por eso abrimos mesas de diálogo. Por eso escuchamos durante semanas demandas que durante años nadie quiso escuchar. Durante 50 días no dejamos de dialogar un solo día, horas tras horas, escuchando aquellas demandas no solucionadas del pasado. Y hoy puedo decirles que ese esfuerzo valió la pena, porque el diálogo dio resultados. Hemos alcanzado acuerdos importantes con la inmensa mayoría de los sectores que tenían demandas legítimas. Seguimos trabajando con la Central Obrera Boliviana y con múltiples organizaciones sociales en una agenda de desarrollo, empleo, producción y visión del país. Hemos construido una hoja de ruta para resolver problemas históricos que durante demasiado tiempo fueron ignorados.
tenemos más de 8.900 proyectos para ser iniciados o para ser entregados, todo un récord histórico en Bolivia. Y gracias a ese trabajo ocurrió algo muy importante. Los sectores que tenían reclamos genuinos comenzaron a retirarse de los bloqueos. Los sectores que querían soluciones aceptaron el diálogo. Los sectores que querían respuestas encontraron puertas abiertas. Pero mientras eso ocurría, también quedó expuesta una realidad que hoy todos los bolivianos podemos ver con mucha claridad. Muchos que permanecieron bloqueando ya no eran aquellos ciudadanos que reclamaban soluciones. No estaban interesados en resolver problemas. No estaban interesados en el bienestar de la población, porque mientras el diálogo avanzaba, ellos respondían con más violencia contra la gente y contra las instituciones. Mientras los acuerdos se firmaban, ellos endurecían sus bloqueos. Mientras el país buscaba soluciones, ellos buscaban más confrontaciones. Y entonces quedó claro lo que muchos sospechaban desde el principio, que detrás de estas acciones existen estructuras políticas organizadas que han decidido utilizar el sufrimiento de los bolivianos como instrumento de poder, ya sea para desestabilizar nuestra democracia o algunos para sacar ventajas miserables de la política. Tenemos que estar claros y no dudar que desde el Chapare se ha convertido el bloqueo, la confrontación y el daño económico en herramienta de acción política. Es una estructura que no acepta la voluntad popular expresada en las urnas, una estructura que no acepta que Bolivia avance por un camino distinto. Lo que hoy enfrenta Bolivia ya no es una protesta social, no es movilización reivindicativa, no es un conflicto entre gobierno y sectores. Lo que hoy enfrenta Bolivia es una estrategia organizada de desestabilización contra la democracia y un gobierno constituido. Debemos llamarlo por su nombre. Es un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo contra un gobierno democráticamente elegido. Un intento de imponer por la fuerza lo que no pudieron conseguir mediante el voto. Es un intento de desestabilización causando dolor, muerte y sufrimiento. Ha paralizado actividades productivas enteras. Ha puesto en riesgo abastecimiento de nuestras ciudades. Ha generado pérdidas económicas incalculables. Ha dejado a más de 250,000 trabajadores, ya sean gremiales, cuentapropistas, transportistas, al borde del desempleo o en el desempleo. Choferes parados en las carreteras pidiendo ayuda solo para llegar a su destino. Han sufrido ciudades especialmente como La Paz y El Alto, sin la posibilidad de desarrollar normalmente sus actividades económicas, afectando a miles y miles de familias de paceños y paceñas. ¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo al querer construir una carretera desde El Alto hasta Desaguadero puede haber bloqueos para impedir una obra tan importante como esa? ¿Cómo se entiende el bloqueo para hacer obras para mejorar la vida de los bolivianos? Ninguna causa política puede justificar semejante daño contra su propio pueblo. Ninguna ambición personal puede justificar que se impida el paso de alimentos, combustible, oxígeno o medicamentos. Ninguna aspiración personal de poder puede justificar que se condene al sufrimiento a millones de ciudadanos. Y cuando un gobierno comprueba que quienes tenían demandas legítimas ya han encontrado un camino a la solución, pero que grupos organizados continúan utilizando la violencia para paralizar un país, tiene una obligación. No es una opción. Es una obligación de proteger a la población, de defender la democracia, de defender la Constitución. La obligación de garantizar que ningún grupo minoritario pueda someter a toda una nación. La obligación de cooperar entre bolivianos. Durante más de 50 días Bolivia demostró paciencia, prudencia y voluntad de diálogo. Buscamos la paz hasta el último momento, porque siempre he creído, y como gobierno hemos creído, que la fortaleza de un gobernante no se mide por la rapidez con la que utiliza la fuerza, se mide por su capacidad de evitarla. Pero también llega un momento en que no actuar deja de ser prudencia
y se convierte en irresponsabilidad. Ese momento ha llegado. Por eso, luego de haber agotado todas las instancias de diálogo, de haber alcanzado acuerdos con quienes teníamos demandas legítimas, de haber identificado con claridad a quienes utilizaban la violencia para intentar desestabilizar Bolivia, hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional. Quiero que los bolivianos comprendan algo fundamental. Esto no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente. Es exactamente lo contrario. Es un estado de excepción para devolverle la libertad a la gente, para liberar a Bolivia de quienes utilizan el conflicto político para bloquear carreteras y hacerle daño a la población, para garantizar que lleguen los alimentos a las familias bolivianas, para que llegue combustible a nuestras ciudades, que llegue oxígeno a nuestros hospitales, a nuestros niños que vuelvan a clases, que nuestros trabajadores vuelvan a sus fuentes de trabajo, para garantizar que nuestros productores vuelvan a producir y sus productos lleguen a los mercados. Este estado de excepción no se decreta para proteger al presidente o a su gobierno, se decreta para proteger la democracia y la vida, se decreta para proteger Bolivia, se decreta para proteger el derecho que nos da la Constitución a cada boliviano de vivir bien. No se vive bien bloqueando. He instruido a la policía boliviana, a las Fuerzas Armadas, ejecutar las acciones necesarias para restablecer el libre tránsito, recuperar las carreteras y garantizar la seguridad de la población. A quienes todavía mantienen bloqueo, les digo con claridad, aún están a tiempo de desistir voluntariamente. Si tienen demandas legítimas, las puertas del diálogo seguirán abiertas como lo estuvieron desde el primer día. Pero quienes persistan en bloquear, destruir, agredir, intimidar a otro boliviano o desafiar el orden constitucional, deberán asumir las consecuencias legales de sus actos. A los violentos se les aplicará todo el rigor de la ley y toda la fuerza legítima que la Constitución y la democracia otorgan al Estado para proteger a sus ciudadanos. Y quiero pedirle al pueblo boliviano que acompañe y respalde el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestra policía boliviana, en la recuperación de las carreteras, en la protección de la población y en el restablecimiento de la normalidad. Lo hacemos por Bolivia, lo hacemos por todas las familias bolivianas. Pero Bolivia no puede quedarse solamente en la superación de este momento, de esta crisis. Por eso hoy anuncio dos decisiones complementarias. La primera es la creación de una comisión especial para las provincias del Departamento de La Paz, históricamente olvidadas, maltratadas, que tendrán la misión de transformar los acuerdos alcanzados en soluciones y obras concretas para nuestra gente. La puerta del diálogo sigue abierta. La segunda es la convocatoria a un gran acuerdo nacional con líderes políticos, gobernadores, alcaldes, universidades, sectores productivos, trabajadores y organizaciones sociales que quieran sacar la patria adelante. Tomaremos como base los avances logrados en el encuentro nacional en Cochabamba el 9 de mayo para construir una agenda compartida para los próximos 4 años y medio, que junto a nuestro plan de gobierno estaremos abiertos a desarrollar para todo el país. Necesitamos recuperar la confianza entre los bolivianos. Necesitamos concentrarnos en el desarrollo, el empleo, la producción, la educación, el futuro de Bolivia. Una lección importante que nos deja estos 50 días es que Bolivia debe aprender a verse a sí misma como una sola patria. Si algo tenemos que entender después de esta crisis es que debemos estar en un aprendizaje permanente de reconciliación entre bolivianos. Estos 50 días nos han hecho comprender mejor que nunca la necesidad de cada región, de cada sector, de cada boliviano. Nos han recordado algo fundamental. No hay Oriente sin Occidente. No hay Occidente sin Oriente. No existe una Bolivia que pueda desarrollarse solo mientras otra Bolivia queda atrás. No se trata de qué región es más fuerte. No se trata de quién produce más. No se trata de quién tiene más recursos o más población. La historia nos enseña que los pueblos más fuertes no son necesariamente los más grandes ni los más poderosos. Los pueblos que sobreviven y prosperan son aquellos
que tienen la capacidad de adaptarse a los cambios, de aprender de sus equivocaciones y construir acuerdos para enfrentar un mejor futuro. Estamos dejando atrás un ciclo de más de 20 años de régimen y vieja política. Estamos cerrando una etapa de confrontación permanente, de divisiones artificiales, de enfrentamiento entre bolivianos. Debemos tener la madurez de adaptarnos a este nuevo tiempo, un tiempo donde el diálogo sea más fuerte que el bloqueo, la producción sea más fuerte que el conflicto, el desarrollo más importante que la pelea política, el futuro sea más importante que el pasado, porque Bolivia no puede seguir atrapada en el conflicto del pasado permanentemente. Ha llegado el momento de mirar hacia adelante, ha llegado el momento de liberar nuestras capacidades, el momento de recuperar la esperanza, el momento de construir una Bolivia unida, fuerte, democrática y próspera. Hoy terminamos un ciclo, es nuestra obligación terminar este ciclo y empezar un nuevo ciclo para la Bolivia del futuro. Hoy comienza una nueva etapa para Bolivia, una etapa de paz, etapa de trabajo y desarrollo, una etapa de unidad de la patria, porque Bolivia merece vivir en paz, Bolivia merece vivir bien, vivir mejor. Bolivia merece crecer, Bolivia merece avanzar. Ningún grupo, por muy poderoso que se crea, estará jamás por encima de los derechos y la voluntad de todo un pueblo. No somos nada sin Bolivia. No tenemos nada sin la patria. La Bolivia, nuestra Bolivia, es el único camino, es el camino. Dios los bendiga. Dios bendiga a la patria. Muchas gracias.